Severiche, Presente, ingeniero. Silvestre, Suárez, Presente, ingeniero. Tapia, Presente, ingeniero. Torres, Presente, ingeniero. Presente. Vargas, Presente, ingeniero. Villanueva, Villarruel, Virué, Presente, ingeniero. Zurita, Raiza, Zurita John, Presente, ingeniero. Anse, Saunero, Gutiérrez, Presente, ingeniero. Rocha, Presente, ingeniero. Pérez, Presente, ingeniero. Cuellar, Presente, ingeniero. Gutiérrez, Presente, ingeniero. Montaño, Presente, ingeniero. Rojas, Rojas Anaí, presente, ingeniero. Valdivieso, Presente, ingeniero. Vargas, Vargas, sí, presente, ingeniero. Valdivieso, dijo ingeniero, no se escuchan recortados. Valdivieso, Gabriela, Presente, ingeniero. Calleja, Presente, ingeniero. Flores, Presente, ingeniero. Barrio, Presente, ingeniero Barrios. Cabrera, Vilca, Salvatierra, Bien, en la clase anterior estábamos viendo los tratamientos que se realizan cuando combatimos la presencia de los insectos. Habíamos visto que uno de los primeros tratamientos que realizamos en los centros de acopio es el cordón sanitario. Es decir, cuando vamos a almacenar un grano, lo primero que hacemos es realizar una limpieza en el silo y los alrededores del silo. Una vez limpio el grano, hacemos un tratamiento con un insecticida. En toxicología, ustedes vieron los diferentes insecticidas que se utilizan en los tratamientos con alimentos. Para alimentos no es recomendable los organoclorados. Sin embargo, de alguna manera, cuando hacemos tratamientos de superficie, utilizamos el lindano, que es un órgano clorado. Por el costo, el lindano es un insecticida barato. Sin embargo, normalmente en los centros de acopio, como vamos a almacenar granos, utilizamos los órganos fosforados y los piretroides, que son los insecticidas de última generación. Los órganos fosforados que normalmente utilizamos, hay una gran cantidad de insecticidas disponibles en el mercado. Pero básicamente los más eficientes y los cuales utilizamos normalmente en un centro de acopio es el Actellic y el Malathion. Estos dos insecticidas se utilizan
tanto en el tratamiento de superficie, es decir, el tratamiento de cordón sanitario, como también el tratamiento sobre el grano. Decíamos entonces de que el primer tratamiento que se realiza en un centro de acopio es el tratamiento de cordón sanitario. Vamos a desinfectar la superficie interna de los silos y todos los accesorios que contiene un silo. Y lo hacemos, decíamos, con dos tipos normalmente de insecticidas. Los órganos fosforados, utilizamos Malathion y Actellic, en concentraciones definidas en función a su catálogo. Y también los piretroides, que son un poquito más caros, pero son mucho más eficientes. El otro tratamiento que habíamos mencionado es el tratamiento sobre el grano. Cuando estamos seguros de que no vamos a utilizar ese grano, es decir, lo vamos a dejar dentro de un silo durante más de 3 meses sin utilizar el grano, para evitar el deterioro por insectos, hacemos el tratamiento de superficie, es decir, vamos a utilizar los insecticidas órganos fosforados y los piretroides para cubrir la superficie del grano con el insecticida, por eso que es tratamiento de superficie. Y una vez realizado ese tratamiento de superficie, antes de almacenar el grano, normalmente ese tratamiento lo hacemos cuando estamos descargando el grano en la fosa o en las cintas transportadoras después del secado. Es ahí donde aplicamos los insecticidas. Y ese insecticida entonces va a proteger al grano del ataque de los insectos. El tercer tratamiento que estábamos viendo, que es el más importante, es un tratamiento curativo. Tanto el tratamiento de superficie sobre el grano como el cordón sanitario son tratamientos preventivos, es decir, antes de que el insecto aparezca sobre el grano. Una vez que observamos en el monitoreo de nuestro grano almacenado la aparición de los insectos, hacemos un tratamiento ya curativo. De eso estábamos hablando en la última parte de la clase anterior. Habíamos mencionado de que ese tratamiento es la fumigación. Vamos a utilizar un fumigante para matar los insectos en nuestro silo. Habíamos mencionado que tenemos también en el mercado disponible diferentes fumigantes. Sin embargo, el más utilizado de todos es la fosfina. Habíamos visto de que la fosfina proviene del fosfuro de aluminio. Ese fosfuro de aluminio habíamos visto que viene en diferentes presentaciones. Viene principalmente en pastillas de 3 gramos, donde el ingrediente activo, es decir, la fosfina, es 1 gramo. Viene también en pellets, con un peso de 0,6 gramos por pellets. Y también viene en polvo, es decir, en unas bolsas, cuando hacemos la aplicación en harina. Entonces, estos fosfuros de aluminio es el que más utilizamos. Y también teníamos el fosfuro de magnesio. Ese fumigante lo utilizamos normalmente cuando hacemos aplicaciones de un fumigante en los granos cuando se encuentran en movimiento. Es decir, por ejemplo, si estamos exportando soya, para evitar de que haya presencia de algún insecto en el
grano, fumigamos sobre los vagones del tren o sobre los camiones. Entonces, en ese caso, utilizamos, decíamos, el fosfuro de magnesio, porque ese producto se transforma mucho más rápido en fosfina, es decir, en fosfuro de hidrógeno, mucho más rápido y el tratamiento es más rápido. Sin embargo, cuando hacemos los tratamientos en los centros de acopio, siempre utilizamos el fosfuro de aluminio. De ese fumigante es el que estábamos hablando. El material que ustedes tienen en su pantalla, que también lo vimos ya en la última parte de la clase anterior, era las etapas de la fumigación con fosfuro de aluminio. Decíamos que el fosfuro de aluminio, normalmente cuando aplicamos dentro de la masa de un grano en un silo, el tiempo de liberación va a depender de la temperatura. Normalmente, este tiempo de liberación es de 2 días, donde este fumigante que se encuentra en pastillas sólidas, fáciles de aplicar en una masa de grano, lo dejamos dentro del silo y por la humedad del medio ambiente, este fosfuro de aluminio se va a transformar en fosfuro de hidrógeno, que es la fosfina, que es el veneno. Entonces, el 100% de esa reacción se produce dentro de las 48 horas, y vamos a tener entonces un tiempo de liberación de fosfina de 2 días. El tratamiento de un fumigante, habíamos mencionado que siempre hay que tomar en cuenta la concentración del fumigante y el tiempo de aplicación. Entonces, decíamos que la fosfina tiene que estar en una concentración por encima de 200 partes por millón dentro del silo, durante un tiempo de 5 días. Con este tiempo de tratamiento y la concentración por encima de 200 partes por millón, estamos asegurando de que este veneno va a matar completamente a los insectos dentro de un silo. Es decir, no solamente va a matar a los insectos adultos, sino también a sus otras formas de vida. Ustedes saben que el ciclo de un insecto empieza por el huevo. Ese huevo se va a transformar en una larva, en un gusanito, que es el que se come más nuestro grano en el silo. Posteriormente, esa larva se va a transformar en una pupa. En forma de pupa, no hace daño al grano. Y posteriormente esa pupa se transforma en un insecto adulto. Entonces, en estos 5 días de tratamiento con una concentración por encima de 200 partes por millón de fosfina, vamos a matar cualquier forma de vida. Es decir, este fumigante ingresa dentro del grano. Normalmente los insectos primarios se encuentran su actividad biológica dentro de los granos. Entonces, estos fumigantes van a ingresar dentro de los granos, no solamente va a estar en los espacios intergranulares de un silo, sino también va a ingresar dentro de los granos y lo va a matar a estos insectos. Una vez que transcurre el tiempo de 5 días de tratamiento, vamos a evacuar este insecticida del silo. Para eso vamos a abrir, decíamos, todas las entradas del techo para que se libere este insecticida del silo. Y el tiempo que tarda
es aproximadamente de 72 horas. La concentración del insecticida para que el personal ya pueda circular, decíamos, por los silos, por los depósitos de grano, por los centros de acopio, es de 0,3 partes por millón. Esta debe ser la concentración. Esta es una concentración máxima, es decir, tiene que estar por debajo de 0,3 partes por millón para que el personal pueda circular ya una vez que realizamos el tratamiento con los insecticidas, con estos fumigantes. Entonces, para que alcance por debajo de esta concentración de 0,3 partes por millón, el tiempo es aproximadamente de 3 días. Tenemos que encender las ventiladoras y evacuar todos los insecticidas, el fumigante del silo. Por tanto, decíamos que aproximadamente el tiempo de tratamiento con estos fumigantes es de 10 días. ¿Cuáles son los métodos para la aplicación de estas pastillas de fosfuro de aluminio? Lo más común en un centro de acopio es tratar de que estas pastillas, si nuestros silos son verticales, silos que ustedes conocen, lo que hacemos normalmente es tratar de que esas pastillas, una vez que hacemos el cálculo, sabemos cuántas toneladas de grano tenemos almacenado. En función a eso, decíamos que vamos a colocar el número de pastillas. La cantidad de pastillas que vimos en una tablita nos decía que si nuestro silo es vertical, a granel, vamos a colocar entre 3 y 5 pastillas de 3 gramos por tonelada de grano. Dependiendo de la infestación, ustedes pueden tomar 3 pastillas por tonelada, y si la infestación ya es considerable, utilizan ustedes el límite superior, que son 3 pastillas por tonelada de grano. Siempre se van a manejar en ese intervalo. Entonces, de acuerdo a las toneladas de grano que estamos almacenando, hacemos nuestro cálculo de cuántas pastillas vamos a utilizar. Una vez conocido la cantidad de pastillas, esas pastillas tienen que estar distribuidas en toda la masa de grano. ¿Cómo lo vamos a distribuir? Normalmente, cuando observamos de que esos granos están infectados, podemos aplicar estas pastillas de fosfuro de aluminio en el momento que estamos cargando el grano al silo, es decir, en la cinta transportadora, vamos a colocar un sistema automático. Los centros de acopio tienen un equipo donde se carga las pastillas de fosfuro de aluminio y lo programamos de acuerdo a la velocidad de la cinta. Sabemos cuántas toneladas de grano va a transportar esa cinta. Programamos ahí de tal manera que de manera periódica va a colocar una pastilla, ¿no? En la cinta transportadora. De esa manera, a medida que el grano está ingresando dentro del silo, también está ingresando con las pastillas de fosfuro de aluminio. Sin embargo, lo más común es que cuando ya nuestro grano está almacenado en un silo, durante el monitoreo observamos la multiplicación de los insectos. Eso es lo más común, es decir, durante un tiempo prolongado de almacenamiento, aparecen los insectos. Cuando tenemos
ese caso, esa situación, para poder aplicar estas pastillas de fosfuro de aluminio, lo que hacemos es llevar nuestro grano a otro silo. Vamos a hacer un trasiego, es decir, vamos a transportar el grano que estaba almacenado en un silo a otro silo vacío. Para ello, previamente vamos a desinfectar ese silo vacío, ¿no? Vamos a hacer un tratamiento de superficie con un insecticida. Y posteriormente lo vamos a llevar ya ese grano contaminado con insectos a ese depósito, a ese silo. Y durante el transporte, en las cintas transportadoras, vamos a programar entonces la dosificación de las pastillas de manera automática. Entonces, de manera automática, el equipo va a dosificar el número de pastillas programado y lo va a distribuir a medida que va ingresando el grano al nuevo silo, lo está mezclando con las pastillas. Esa es la forma de distribuir estas pastillas dentro de la masa de grano. Cuando el silo no es muy alto o tenemos grano almacenado pero que no esté lleno, ¿no? Podemos aplicar las pastillas de fosfuro de aluminio sobre la superficie del grano. Es decir, vamos a agarrar unos caladores, como los que se utiliza para tomar muestra, y ahí vamos en función a las toneladas de grano que tenemos almacenado. Ahí, mediante esos caladores, vamos a colocar en diferentes puntos del silo, vamos a descargar las pastillas. Una vez que colocamos las pastillas por la parte superior, lo vamos a cubrir con una lona. Lo cubrimos con una lona y lo vamos a sellar con unas culebras. Y también lo sellamos con papel periódico y engrudo. De tal manera que el tratamiento que se va a hacer con el insecticida, con el fumigante, es solamente en la parte donde se encuentra el grano, no en todo el silo. Entonces, cuando tenemos esa situación donde los silos tienen poca cantidad de grano, vamos a proceder de esa manera. ¿Por qué se coloca las pastillas sobre el grano, es decir, en la parte superior y no en la parte inferior? Porque el fosfuro de hidrógeno, el gas que va a liberar, es mucho más pesado que el aire. Entonces tiende a bajar, no tiende a subir el gas. Por eso que ese gas se va a desplazar por la masa de grano, normalmente 3 metros por día, hasta 20 metros de profundidad. En la figura que ustedes ven, es el tratamiento del fosfuro de aluminio en un grano almacenado en estiva. Es decir, cuando tenemos un depósito, dentro de ese depósito podemos almacenar grano ensacado, es decir, en saco, sobre una tarima de madera. En ese caso estamos almacenando el grano en estiva, ensacado. Cuando aparecen insectos en este sistema de almacenamiento, en estiva, el tratamiento que vamos a hacer es de la siguiente manera. Vamos a hacer una cobertura con una lona especial
para evitar de que el gas evitar de que salga el gas y se mantenga dentro de este volumen. Entonces vamos a hacer esta cobertura. Vamos a tapar con una carpa. Y por la parte inferior, en la parte inferior, en unas bandejas, normalmente esas bandejas donde se comercializa huevo, ¿no es cierto? En ese tipo de bandeja vamos a colocar las pastillas de fosfuro de aluminio. En esa tablita que vimos en la anterior clase habíamos visto que la cantidad de pastillas en este tratamiento de estiva es entre 1,5 pastillas a 2,5 por metro cúbico de estiva. Entonces, previamente, antes de hacer el tratamiento, vamos a medir el volumen que ocupa las estivas, es decir, este depósito de grano ensacado. Una vez que conocemos el volumen, calculamos la cantidad de pastillas que vamos a utilizar. Entonces, en el momento del tratamiento, vamos a cubrir con la lona, los trabajadores van a cubrir con esta lona el lote de estiva, y en la parte inferior decíamos que vamos a colocar las pastillas, ¿no? Vamos a colocar varias bandejas en el piso, y vamos a sellar con esta lona, vamos a sellar con el piso. Normalmente podemos colocar otra lona en el piso. Si no podemos colocar otra lona en el piso, esta lona de cobertura lo vamos a sellar aquí con bolsas de arena o con bolsas de grano. Y también lo vamos a sellar. Vamos a agarrar papel periódico engrudo y lo vamos a sellar con el piso. Bien, entonces esto de acá, vamos a hacer el tratamiento, el mismo que hacemos en los silos, el mismo tiempo se va a tardar en transformar el fosfuro de aluminio en fosfina, es decir, en 2 días, 5 días de tratamiento, pero el tiempo ya de liberación de la fosfina es menor. Una vez que hacemos el tratamiento durante los 5 días, una vez terminado con el tratamiento, vamos a descarpar, vamos a sacar la carpa. Normalmente, como estas estivas se encuentran dentro de un depósito, entonces van a abrir ustedes puertas y ventanas, ¿no? Para que pueda salir el fosfuro de aluminio, la fosfina, el fosfuro de hidrógeno, el gas, el veneno. Y también se tiene que medir la concentración de fosfuro de hidrógeno para que las personas puedan circular, es de 0,3 partes por millón. Nuestro silo, la mayor parte de nuestros silos tienen, aparte de ser herméticos para el tratamiento con insecticida, con fumigante, también la mayor parte de nuestros silos tienen un circuito cerrado. Es decir, el silo, una vez que sellamos toda la salida de aire en el techo, sellamos también toda entrada de aire, vamos a sellar las ventiladoras y vamos a cambiar las ventiladoras, lo vamos a quitar de aquí las ventiladoras y vamos a instalar una pequeña ventiladora de caudal bajo. Este silo tiene un sistema de circuito cerrado, es decir, tiene acá un sistema por donde va a salir
el fosfuro de hidrógeno, el gas, y esta ventiladora va a distribuir ese gas en toda la masa de grano. Entonces, en ese caso, no es necesario distribuir estas pastillas de fosfuro de aluminio en la masa de grano. Es decir, cuando tenemos este circuito cerrado, no es necesario llevar el grano de un silo a otro silo. No es necesario hacer el trasiego, ¿no? Decíamos que ese sistema lo utilizamos normalmente para poder colocar estas pastillas de fosfuro de aluminio dentro de la masa de grano. Si tenemos este circuito cerrado, no es necesario entonces de que estas pastillas estén distribuidas en toda la masa de grano, sino que vamos a colocar en la parte superior, en la superficie de la masa de grano. En esta parte superior colocamos todas las pastillas. Y como todas las entradas y salidas de aire están selladas, prendemos esta pequeña ventiladora de caudal bajo. Entonces, la liberación acá de la fosfina va a circular por la masa de grano. Es decir, este sistema de aquí le va a permitir recircular a la fosfina dentro de la masa de grano. Este sistema es muy utilizado en nuestros centros de acopio. En la actualidad también se tiene este equipito de acá. Cuando hacemos el tratamiento, entonces, utilizando las pastillas de fosfuro de aluminio, decíamos que el tiempo que tarda esas pastillas en transformarse en fosfina en un gas al 100% es aproximadamente 2 días. Entonces, cuando se cuenta con este equipo, en este equipo se carga las pastillas de fosfuro de aluminio y este equipo se encarga de transformarlo en un gas. Entonces, este directamente va a alimentar al silo en forma de gas, en forma de fosfina. Entonces, este equipo nos va a facilitar los tratamientos, el tiempo de tratamiento sobre todo. Esto lo tienen algunos centros de acopio, no lo tienen todo. Entonces, es común aplicar las pastillas de fosfuro de aluminio directamente dentro de la masa de grano. Pero si se logra comprar este equipo lo que hace es disminuir el tiempo de tratamiento con la fosfina. Hablemos ahora sobre la medición de la fosfina. Es importante que durante el periodo de tratamiento podamos nosotros acompañar el tratamiento midiendo la concentración, ¿no? Es importante que midamos la concentración de la fosfina, principalmente dentro del silo. Es dentro del silo donde vamos a matar al insecto. Es ahí que nos interesa medir la concentración de fosfina. Pero también nos interesa medir la concentración de fosfina fuera del silo, porque hay personas que están circulando y además queremos ver si hay desprendimiento de fosfina por el silo. Entonces tenemos que medir no solamente la concentración de fosfina dentro del silo, sino también alrededor del silo. Tenemos dos formas de medir
la fosfina. La más común es utilizando este dispositivo de acá. Este es un dispositivo para medir la concentración de la fosfina. Este equipo nos va a medir hasta 1000 partes por millón de concentración. Entonces, este equipo nos permite medir la concentración de la fosfina, no solamente dentro de los silos, sino también la concentración fuera de los silos, que está a menor concentración que dentro de los silos. Y la segunda forma de medir es a través de estos tubos detectores de fosfina. Estos tubos de acá tienen una escala. Primero hablaremos de este dispositivo. ¿Cómo lo van a utilizar ustedes para medir la fosfina dentro de los silos? Antes de comenzar con el tratamiento, el personal que va a realizar este tratamiento lo que hace es colocar unos tubos plásticos en diferentes partes del silo. Puede colocar en la parte inferior, en los ductos de distribución de aire, puede colocar dentro de la masa de grano y puede colocar también en la parte superior del silo. Estos tubitos de acá, estos tubitos que ustedes están viendo de plástico, entonces viene de diferentes partes, de diferentes alturas del silo. Entonces estos tubitos nos conectan con el interior del silo. Aquí tiene una válvula donde están sellados, donde están cerradas. Si queremos medir la concentración de la fosfina en diferentes puntos, lo que hacemos es abrir la válvula y colocamos acá el medidor. Y con este medidor vamos a medir la concentración entonces de fosfina al interior del silo. En el caso del uso de estos tubos detectores, ¿cómo se los utiliza? Primero, estos tubos detectores tienen acá una escala. Estos tubos los vamos a comprar dependiendo de dónde vamos a medir. A ver, Mesa Mendoza, apague su micrófono. Bien, decíamos que estos tubos detectores, que es ampliamente utilizado en los centros de acopio, son baratos. Vamos a comprar con diferentes escalas de concentración. Por ejemplo, si queremos medir la concentración de la fosfina dentro del silo, la concentración, la escala acá tiene que ser por encima de 100 partes por millón, ¿no? Hasta unas 500 partes por millón. Si queremos medir la concentración, por ejemplo, al exterior del silo o en las oficinas que están cercanas a un centro de acopio donde se está haciendo el tratamiento, entonces esta escala de acá mide concentraciones muchísimo más bajas. Por ejemplo, puede medir entre 0,1 hasta 0,5 o desde 1 hasta 10 partes por millón. Entonces, los tubitos que vamos a comprar depende en dónde lo vamos a utilizar. Si va a ser para medir dentro de los silos, fuera de los silos, en las oficinas, etc., ¿no? Bien, una vez que utilicemos estos tubitos detectores, lo que hacemos, estos vienen sellados. Lo que vamos a hacer es romper ambos extremos. Estos son de vidrio. Entonces, rompemos los dos extremos. Uno de los extremos lo vamos a introducir a una bomba extractora. Esta bombita extractora
nos permite succionar el aire. Es decir, queremos de que el aire ingrese por este tubo detector un cierto volumen. Entonces, esta bombita de acá tiene una capacidad de 100 mililitros de aire. Ustedes apretan la bombita y lo sueltan y va a entrar 100 mililitros de aire por el tubo. Va a pasar por acá el aire. Y como el aire, si contiene veneno, es decir, el fosfuro de hidrógeno, ese fosfuro de hidrógeno va a reaccionar con un reactivo químico que se encuentra dentro del tubo. Y la reacción entre la fosfina y el producto químico nos va a dar un color. Y ese color lo vamos a medir en la escala. Entonces, una vez que pasa el veneno por acá, los 100 mililitros, nos va a dar una coloración. Y ustedes van a medir en esta escala la concentración del fosfuro de hidrógeno. Bien, entonces estos dos sistemas, tanto el medidor digital, este de aquí, como estos tubos detectores, utilizamos nosotros para medir la concentración del fosfuro de hidrógeno en el tratamiento en nuestro silo. Bien, aquí no lo tenemos, pero es importante también no solamente utilizar medidores durante el tratamiento, sino también el personal que va a hacer el tratamiento tiene que recibir capacitación en cuanto al tratamiento con estos venenos. Normalmente, este personal que ya conoce cómo va a ser el tratamiento, lleva ropa especial, es decir, lleva guantes, ropa, botas, y sobre todo una mascarilla. El filtro de esa mascarilla, es decir, el canestén, es específico para el veneno. Es decir, si estamos fumigando, por ejemplo, con fosfuro de aluminio, con fosfina, entonces ese canestén, ese filtro, tiene que ser específico para ese veneno. Entonces el personal tiene que tener esta mascarilla y la ropa adecuada para hacer el tratamiento. Y cuando se realiza este tratamiento, ustedes van a observar en los centros de acopio que se coloca unos avisos, ¿no? Es decir, se coloca alrededor de los silos donde se está haciendo el tratamiento, unas pancartas para advertir al personal de que se va a realizar el tratamiento. No puede circular gente por ese lugar, no está autorizado la circulación de las personas, ¿no? Porque es veneno. Lo mismo en las oficinas, si los silos son cercanos a las oficinas de la fábrica, ¿no? O también algunos centros de acopio están cerca de algunas viviendas, entonces se avisa a esa persona de que se va a hacer un tratamiento y se coloca, se va a medir entonces en esos lugares, de manera periódica se va midiendo durante el tratamiento la concentración de esos fumigantes. Una vez que se termina con el tratamiento, ya se saca todos esos avisos, ¿no? Ahí ustedes han visto esas pancartas. Ahí claramente tiene que estar especificado qué tipo de tratamiento estamos haciendo, cuál es el veneno, qué síntomas se presenta cuando uno absorbe ese veneno, qué tratamiento se debe dar inmediatamente al accidente que ocurre, ¿no? Y cómo hay que hacer la evacuación de las personas. Todo eso tiene que estar programado.
Bien. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta en esta parte? ¿Algo que quieren que les explique? Hola. Todo claro, ingeniero. Bien, ahora vamos a ver, lo vamos a aprender a conocer a los insectos. Bien, identificación de los insectos más frecuentes en los centros de acopio. Cuando ustedes vayan y trabajen en un centro de acopio o en una fábrica donde ustedes almacenan grano, ustedes lo que tienen que hacer es conocer qué tipo de insectos se encuentran dentro de su silo. Ustedes lo tienen que identificar. ¿Cómo se identifica? Ustedes lo que van a hacer es tomar muestras, atrapar a los insectos, y una vez que esos insectos están atrapados, ustedes lo van a llevar al laboratorio y ahí lo van a colocar alcohol etílico, ¿no? El insecto no se va a mover cuando hacen ese tratamiento con el alcohol. Y una vez que ya el insecto no se mueve, ustedes lo van a ver en un microscopio común. Ahí ustedes lo van a reconocer por su aspecto físico, ¿no? Es decir, su cuerpo, su cabeza, sus patas, sus antenas, etc. Y ustedes lo van a identificar de esa manera, por su característica física. Es importante entonces que ustedes sepan qué tipo de insectos están en su almacén. Por ejemplo, si ustedes tienen el taladrillo de los granos, este taladrillo de los granos se denomina Rhizoperta dominica. Si este insecto está en su almacén, entonces ustedes cuando hacen el tratamiento de superficie y el tratamiento sobre el grano, si lo van a realizar, no van a utilizar los órganos fosforados, porque este insecto es resistente a los órganos fosforados. En ese caso, lo que van a hacer es utilizar los piretroides, ¿no? Para el tratamiento. También si ustedes observan la presencia, por ejemplo, de los ácaros, eso es una señal de que el grano que ustedes están almacenando tiene mucha humedad y con alta humedad ese grano se va a deteriorar muy rápido. Por tanto, la presencia de los ácaros en los almacenes, en los depósitos, nos previene de un futuro daño del grano, ¿no es cierto?, por humedad. Para analizar, para conocer a los insectos, lo vamos a clasificar en dos grupos. Los insectos primarios son aquellos que tienen capacidad de
atacar el grano entero y sano. Esa es la característica de estos insectos primarios. Debido a que estos insectos primarios tienen mandíbula. Entonces, este grupo de insectos son los que van a atacar a los granos enteros y sanos. ¿Y dónde los atacan? Los pueden atacar en el campo, cuando el grano todavía se encuentra en la planta, o también al grano que se encuentra almacenado en un silo. Y su característica principal de estos insectos primarios es que su ciclo biológico lo realizan dentro del grano. Es decir, decíamos que el ciclo biológico de un insecto es huevo, larva, pupa, insecto adulto. Esa forma de vida de los insectos lo desarrollan dentro del grano. Es decir, lo que va a hacer el insecto adulto es colocar, por lo general, va a colocar al huevo dentro del grano, lo va a tapar con una cera, y ese huevo se va a transformar de una larva dentro del grano. Esa larva se va a comer nuestro grano. Es el que más daño ocasiona, es en forma de larva, siempre los insectos. Y posteriormente, cuando se transforma en pupa, no hace daño, pero esa pupa se va a transformar en un insecto adulto. Toda esa actividad biológica lo lleva dentro del grano. Esa es la característica de estas plagas primarias, que su desarrollo, su ciclo biológico, lo realizan dentro del grano. Y una vez que ya el grano ha sido infectado y el insecto ya se encuentra en su forma adulta, ese insecto adulto sale del grano, va a emerger y va a ocasionar, ¿no es cierto?, la característica particular en un grano, que son las cavernas, que se observa por daño del ataque de estos insectos. Es decir, aparecen los granos picados. Vamos a mencionar en nuestro silo, normalmente existen 3 tipos de insectos primarios. El primero se llama palomita de los cereales. Es la Citotroga cerealera. Lo podemos ver en esta figura. Acá lo tenemos a esta palomita. Esta palomita, esta mariposa es pequeña y tiene una coloración, lo podemos distinguir claramente por el color. Tiene un color amarillo ocre. Esta palomita tiene alas anteriores y posteriores. Las anteriores no les sirven, ustedes saben, a los insectos para volar, solamente las posteriores. Entonces, esta palomita puede volar, puede ir de silo en silo, ¿no? Si nos fijamos las alas delanteras de este insecto, tiene escamas. Lo podemos reconocer de esa manera, por el color y por las escamas que tiene sus alas. ¿Qué es lo que hacen estas mariposas? Estas mariposas, ustedes lo van a ver volando siempre en los silos. En su forma adulta, ellos no hacen daño, es decir, ellos no comen cuando están en su forma adulta. Y viven corto tiempo, máximo viven 4 días. Estas mariposas. En esos 4 días, esta mariposa lo que va a hacer es poner huevo. Los huevos que van a colocar esta mariposa lo hace fuera del grano, porque no tiene capacidad, no tiene mandíbula, no puede romper el grano sano.
Entonces los huevos que va a colocar, lo coloca en la superficie de los granos, de cereales. Y esos huevos, cuando se transforman en larvas, en gusanitos, esos gusanitos son los que van a entrar dentro del grano. Esos gusanitos tienen la capacidad de entrarse dentro del grano, por eso que son insectos primarios. Y esos gusanitos son los que se van a hacer daño a nuestro grano, se lo van a comer nuestro grano. Y ahí ese gusano se va a transformar en pupa y posteriormente se transforma ya en mariposa adulta que sale fuera del grano, ¿no? Y nuevamente empieza su ciclo. Esta mariposa, ustedes lo van a ver en todos los granos, no solamente lo van a ver en los cereales, lo ven en las leguminosas, en las oleaginosas, etc. El segundo insecto primario es el taladrillo de los granos. Este de acá, que ustedes ven, es la Rhizoperta dominica. Este es el insecto más resistente a cualquier insecticida. Es decir, en la materia ustedes de toxicología, ustedes han visto, ¿no es cierto?, los diferentes insecticidas, la cantidad de insecticidas que tenemos disponibles en el mercado y cómo se prueban esos insecticidas. Entonces, por lo menos se tarda entre 6 y 10 años para que un producto salga al mercado. Y las pruebas que se realizan de los insecticidas normalmente se lo hace en este insecto, en la Rhizoperta dominica. Es el más resistente a los insecticidas. Estos son muy resistentes a los órganos fosforados, es decir, al malatión, al actelic, etc. Este insecto, entonces, se encuentra en todo el mundo. Es decir, está en Centroamérica, en Norteamérica, en Europa, en Asia, etc. Y es ahí donde ha sufrido una serie de tratamientos con insecticidas, por eso es que es muy resistente. Y lo tenemos nosotros acá en nuestro silo. Su característica física, este de acá tiene un tamaño entre 2 a 3 milímetros, es bastante pequeño el insecto. Tiene la cabeza grande y está doblada hacia abajo, es decir, el pico, no lo vemos acá, está doblado hacia abajo. Cuando ustedes lo miran al microscopio, claramente lo van a observar la cara, está doblada. Y su característica principal es que tiene una forma cilíndrica. Al ser un cilindro, este fácilmente va a rodar. Lo podemos agarrar en la mano, lo movemos con el dedo y va a empezar a rodar, porque tiene una forma cilíndrica. De esa manera lo podemos reconocer fácilmente a este insecto. Este insecto hace daño a todos los granos. El tercer insecto, uno de los más importantes en los centros de almacenamiento, son los gorgojos. Tenemos 3 tipos de gorgojos. Ustedes pueden ver ahí a los gorgojos. Este gorgojo de acá se llama gorgojo del trigo. Este que está en el medio se llama gorgojo del maíz. Y el que está a la derecha, el más pequeño, es el gorgojo del arroz. Cuando queremos identificar en un centro de acopio a estos gorgojos, no nos interesa que sea de trigo, el de maíz o el de arroz, ¿cierto? Cualquiera de estos hace daño a nuestros granos.
Si queremos diferenciarlo, ¿no? Todos estos, estos gorgojos, se identifican por su rostro que tienen. Si se fijan ustedes su rostro, de su cara, de los gorgojos, en su cara tienen un pico, este pico de acá, un pico prolongado, ¿no? Donde se encuentran sus mandíbulas. Tienen mandíbulas para poder hacer daño a los granos enteros, sanos. Estos gorgojos, como son insectos primarios, su actividad biológica, decíamos, de los insectos primarios, lo realizan dentro de los granos. Estos insectos adultos, entonces van a colocar los huevos dentro del grano, lo van a tapar con una cera, no lo vemos a simple vista cuando hacemos el muestreo, y ahí adentro, entonces, esos huevos se van a transformar en larvas. Esas larvas se van a comer nuestro cereal, posteriormente va a dar paso a las pupas, y las pupas a estos insectos adultos. Ya en su estado adulto, estos insectos van a salir de los granos, ¿no? Si bien este se llama gorgojo del trigo, del maíz y del arroz, estos tres están en cualquier grano. En este gorgojo del trigo, que es el más grande que estos de acá, su color es un color marrón oscuro, es prácticamente negro. Este, si se fijan, comparado con estos dos, es más brillante, es más lustroso, ¿no? Lo podemos en el microscopio ver su aspecto más lustroso. Tiene una cera que le cubre. Y además, en su tórax, este es el tórax del insecto, podemos ver unos huecos que hay ahí. Estas fositas de aquí, son fosas alargadas. Fosas alargadas. De esa manera lo vamos a diferenciar de estos dos por la característica de su fosa. Por otra parte, este gorgojo del trigo no tiene alas posteriores, tiene alas internas. Aquí tiene una ala interna, ¿no? Pero no tiene alas posteriores, por tanto este insecto no vuela, es el único gorgojo que no vuela. Sin embargo, estos de acá tienen alas posteriores, estos dos pueden volar. Por tanto, este de acá, podemos verlo aquí, ¿no es cierto?, que tiene una cubierta de alas llamadas élitro, es decir, son alas coreácicas. Significa de que no utiliza esas alas para volar. En el caso de estos dos, este es el más pequeño, el gorgojo del arroz. Y si nos fijamos acá, su tórax de estos dos de aquí, estos huequitos de acá, son estas fosas, no son alargadas como estas, son redondas. Son redondas. Y tienen alas, este y este de acá. Este es más pequeño. Es muy parecido este con este, hasta el mismo color. Y estos gorgojos son los que más existen en nuestros silos de almacenamiento de granos. Siempre van a estar presentes en mayor proporción estos insectos y son los que más daño ocasionan a los granos almacenados. Bien, hablemos rápidamente del otro grupo de insectos. Los insectos secundarios. Habíamos visto de que los primarios tienen mandíbula, ¿no es cierto? Su actividad biológica es dentro de los granos. En el caso de estas plagas secundarias no es así, no tienen mandíbula. Por tanto, ellos no van a hacer daño a un
grano entero. Estos solamente se alimentan de grano partido o granos dañados por infectación primaria, porque no tienen mandíbula, no pueden romper al grano. Entonces, normalmente este tipo de plaga está en granos partidos, granos dañados y en productos, por ejemplo, en harina, ¿no? En galletas, etcétera, en fideo. Hablaremos de dos polillas. La primera, esta que ustedes ven acá, a diferencia de la que vimos anteriormente, estas polillas tienen un color diferente. Este tiene un color rosado y en la parte central es más claro el color de sus alas. Es rosado las alas posteriores y las anteriores son más blancas. Estas polillas tienen una característica particular. Estas polillas, cuando se encuentran en un depósito, en un silo, ustedes van a observar, seguramente ustedes han visto, ¿no es cierto?, en su casa, cuando ustedes dejan un grano durante un tiempo y ese grano ha sido atacado por este insecto, ustedes van a observar que pequeños racimos de grano, es decir, grano apelmazado, normalmente se encuentran en la superficie, ¿no? En las paredes del depósito o en el techo. Es decir, son pequeños racimos de grano. Esos racimos son hechos por las larvas de este insecto adulto. Las larvas, para protegerse de sus depredadores, ellos van secretando una tela, y esa tela viscosa es la que forma estos pequeños racimos de grano apelmazado. Entonces eso es característico observar en los centros de acopio. Eso nos indica la presencia de este insecto. Así como la polilla anterior que vimos, ¿no es cierto? Estas polillas no comen, tienen una vida muy corta, ponen los huevos, esta polilla no pone los huevos afuera, y esas larvas son las que ocasionan el daño a nuestros granos. Ustedes van a ver esta polilla en la mayor parte de los centros de acopio. No solamente están en los centros de acopio, sino también en frutas deshidratadas, en el chocolate, en habas, en porotos, etc. La otra polilla, esta polilla que ustedes ven acá, es la polilla de la harina. Su característica principal de esta polilla es que estas alas delanteras son anchas y en el borde tienen unos pelos, estos pelos de acá, que los distingue fácilmente a estas polillas. Estas polillas también son las que van a poner los huevos y las larvas son las que van a ocasionar el daño. También tenemos los tribolium, el tribolium que ustedes ven ahí. Tenemos dos tipos de insectos llamados tribolium, el castaño y el confuso. Este de acá es el castaño. Y este otro de acá es el confuso. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos?
Lo reconocemos fácilmente a este de acá, porque este castaño vuela. Este tiene alas. Estas son aquí está pegado sus alas, ¿no? Tiene unos canales ahí en sus alas. Y lo reconocemos, lo podemos diferenciar de este otro tribolio por los ojos. Cuando lo miramos en un microscopio, lo podemos ver los ojos. A este de aquí no lo vemos los ojos. Este tiene un reborde por la parte superior que no nos permite ver los ojos. Entonces ahí lo podemos diferenciar a estos dos insectos. Este de acá no vuela. Este sí, este no vuela. Otro insecto es el carcoma dentado de los granos. Este carcoma fácilmente lo podemos ver por su aspecto físico. Esto tiene unas estrías, tanto en el tórax, sobre todo aquí, tiene unas estrías. Y son planos. Estos insectos pequeños, al ser planos, pueden ingresar a los paquetes de alimentos, ¿no? Inclusive aquellos que estén cerrados. Atacan también a todo tipo de grano. Tiene unas antenas grandes. Tenemos otro tipo de carcoma. La carcoma achatada de los granos. Este insecto es mucho más pequeño que el anterior. Apenas tiene entre 1 a 2 milímetros aproximadamente. A diferencia del anterior, este de aquí, sus antenas son bastante grandes. Tenemos el gusano amarillo de la harina. Este insecto es el más grande de todos. Este está entre 1 centímetro a 2 centímetros. Es bastante grande. Y lleva el nombre porque su forma larvaria, este es su larva, su gusano, es amarillo. Es decir, el insecto adulto, cuando pone larva, es blanco, pero ese gusanito blanco se transforma en un gusano amarillo. De ahí viene el nombre de este insecto. Este insecto es bastante grande, fácil de poderlo reconocer. Es el más grande de todo. Mide hasta 2 centímetros. También tenemos piojos en nuestros granos. Este de acá es el más conocido. Es el piojo de los libros. Este normalmente se encuentra en la biblioteca. Este se come el engomado de las hojas de los libros. De ahí viene su nombre. Y fácilmente lo podemos mirar en el microscopio. Es bastante pequeño. Es entre 1 a 2 milímetros. Y lo reconocemos por sus patas traseras. Estas patas traseras son gruesas, cercanas al cuerpo, ¿no? Y tienen unas antenas bastante grandes. Y por último, también tenemos ácaros. Es decir, estos de acá ya no son insectos, sino son arácnidos, son arañas. Y como toda araña, tiene 4 pares de patas. Este arácnido nos indica cuando hay presencia de este arácnido en los silos, es de que el silo está con alta humedad, es decir, tiene granos con alta humedad. Este de aquí normalmente es el germen de los granos.
y tiene un aspecto pulposo, es decir, cuando ustedes lo tocan ahí a las harinas, ¿no? Ustedes van a notar como si fuera movediza. Es por la gran presencia de estos arácnidos. Bien. Entonces, estos insectos son los que más se multiplican en nuestro silo. Mañana van a hacer laboratorio ustedes. ¿Les ha dicho que van a hacer laboratorio, la auxiliar? Sí, ingeniero. Ya. Bien, entonces hablemos lo que nos toca ahora ver en estos centros de acopio. Lo último es la parte de los hongos, ¿no? Es decir, cuando almacenamos un grano en un silo, ese grano decíamos que siempre está en relación con la temperatura y la humedad del medio ambiente dentro del silo. Y además, aparte del grano, existen algunos seres vivos. Los principales son los insectos, ¿no? Y también los hongos. Los hongos nos interesa a nosotros evitar de que se proliferen dentro de los silos, debido a que estos hongos van a producir toxinas, es decir, micotoxinas. Y la mayor parte de estas toxinas que producen estos hongos de almacén son cancerígenos. Por eso que es importante reconocer la contaminación de los granos mal almacenados en términos de micotoxina. Entonces vamos a ver un poquito sobre las micotoxinas. Vamos a empezar a hablar sobre las micotoxinas. Ustedes ya saben de que los hongos se multiplican en los alimentos, es decir, ustedes conocen una serie de microorganismos, de hongos, que utilizamos en alimentos para beneficio del hombre, es decir, son microorganismos benéficos. Todo lo que son procesos de fermentación, producción de queso, de carnes fermentadas, verduras fermentadas, etcétera, etcétera, son en base a estos hongos. Y no solamente los hongos los utilizamos en la producción de alimentos, sino también en la producción de vitaminas, de enzimas, etcétera, ¿no? Y también lo utilizamos para la producción de antibióticos. Entonces, estos microorganismos, estos hongos, son hongos benéficos. Sin embargo, también tenemos microorganismos, hongos que van a producir micotoxinas, es decir, moléculas químicas tóxicas, llamadas micotoxinas. El término micotoxina, ustedes saben de que proviene de dos palabras griegas. Mike significa hongo y toxicum significa veneno. Es decir, son hongos que producen moléculas químicas tóxicas. Estas micotoxinas también lo vieron en la materia de toxicología. Ahí seguramente han visto las diferentes micotoxinas, como los microorganismos, como los hongos
sintetizan estas micotoxinas en sus ciclos metabólicos, cómo se corta ese ciclo metabólico y producen estas micotoxinas, porque los microorganismos van a producir estas micotoxinas en la fase de latencia, es decir, son microorganismos, son metabolitos secundarios, es decir, al final de la fase de crecimiento exponencial, se puede producir estos tipos de micotoxinas. ¿Cuántas clases de micotoxinas conocemos en la actualidad? Conocemos entre 300 y 400 clases de micotoxinas. De esa cantidad de micotoxinas, las más importantes, las más estudiadas, las que más daño ocasionan y las que en mayor proporción se producen, principalmente en los centros de acopio, son las siguientes. La principal son las aflatoxinas. Pero también tenemos la ocratoxina A, que lo representamos con OTA. La citrinina, de acá es la deoxinivalenol, es el DON, es aquel que ahora analizamos en los trigos, es decir, en el trigo, cuando ustedes quieren ver micotoxinas en el trigo, no hacemos reconocimiento de aflatoxina. Algunos lo veo hacer en el laboratorio, reconocimiento de aflatoxinas en el trigo. Normalmente, en los trigos, por la alta humedad y temperatura de nuestra zona, la micotoxina que está presente en el trigo es el DON, el deoxinivalenol, conocido como DON. También la cearalenona, la toxina T2. Estas toxinas que estoy mencionando son las más importantes. ¿Importantes en qué sentido? Importantes en que los hongos que se van a multiplicar cuando hay mucha humedad en los silos, estos hongos van a producir entonces estas micotoxinas en gran cantidad. Y además estas micotoxinas, la mayor parte de estas micotoxinas son cancerígenas. Entonces por eso que nos preocupa a nosotros el consumo de esos granos que están contaminados con estas micotoxinas. Dentro de todas las micotoxinas, las más importantes en cantidad y en toxicidad son las aflatoxinas. Conocemos aproximadamente 20 tipos de aflatoxina. Sin embargo, también de las 20 aflatoxinas, las más importantes, las más cancerígenas y las que en mayor proporción se encuentran en los granos, son estas 4 de aquí. La B1, la B2, la G1 y la G2. Sobre todo esta, la B1, es la más peligrosa, la que normalmente produce problemas de cáncer. Si hacemos ingesta de estos cereales, se va acumulando estas micotoxinas en nuestro hígado y en nuestros riñones. Y de ahí viene el problema del problema de cáncer en el hígado principalmente. Son hepatotóxicos. Esta B1. Entonces, estas 4 son las que tenemos que siempre tomar en cuenta en los centros de acopio. Esta M1 y M2 es las micotoxinas tóxicas en la leche,
principalmente. Es decir, estas 4 micotoxinas son producidos por el hongo, ¿no? Y una vez que se produce estas micotoxinas en las materias primas, si esa materia prima va a ser consumida, por ejemplo, por la vaca, ¿no? La vaca lo que va a hacer es transformar la aflatoxina B1 en M1 en su metabolismo y la B2 en M2. Es decir, estas micotoxinas M1 y M2 se transforman a partir del B1 y el B2 que se encuentran normalmente en los piensos, en los alimentos de los animales. Por eso que la concentración de estas micotoxinas que vieron en la materia de leche, la concentración es 3000 veces más pequeña que estas de acá, ¿no? Cuando hacemos el reconocimiento de estas micotoxinas que están en los cereales, la concentración de estas micotoxinas son bajísimas y lo hacemos en partes por billón, la concentración de estas micotoxinas en grano. Cuando ustedes hacen reconocimiento de estas micotoxinas ya en los fluidos de los animales, principalmente en la leche de los animales, de la vaca principalmente, las concentraciones están en partes por trillón. Estas partes por billón, estas partes por trillón, porque están en concentraciones mucho más bajas. No solamente las vacas transforman estas micotoxinas en M1 y M2, sino también cualquier otro animal, por ejemplo las personas, ¿no? Que consumen estas micotoxinas, las puede transformar en micotoxinas M1 y M2. Estas normalmente ustedes lo han reconocido en la leche, ¿cierto? Hablaron de micotoxinas en la leche de la vaca, principalmente. Entonces son estas las que nos interesan a nosotros en el grano. B1, B2, G1 y G2, ¿no? Cuando compramos un kit para reconocer estas micotoxinas, los kits que compramos, principalmente del test de ELISA, que son los que más utilizamos esa técnica de reconocimiento de micotoxina, lo hacemos específicamente para la micotoxina que queremos determinar. Por ejemplo, si ustedes quieren determinar en un análisis con test de ELISA la micotoxina B1, ustedes tienen que comprar un kit, ¿no?, de aflatoxina específico para la B1. Quieren para la B2, también pueden comprar un kit específico para cada uno de estas micotoxinas. Pero también hay en el mercado lo que llamamos los kits para micotoxinas totales. Si ustedes compran para micotoxinas totales, reconoce a estas 4. A estas 4, es decir, a la B1, a la B2, a la G1 y a la G2. Veamos su estructura. Decíamos que estas micotoxinas tienen un peso molecular pequeño. Esta es la estructura, por ejemplo, para la micotoxina B1. Esta es para el B2. ¿En dónde se diferencia la estructura de la micotoxina B1 y B2? En la B1 tenemos acá, en este anillo, tenemos un doble enlace. Aquí es en enlace sencillo. Es decir, todas estas moléculas químicas tóxicas son muy parecidas en cuanto a su estructura molecular. En el caso de la G1, todo esto es igual,
La diferencia es en este anillo. Aquí tenemos oxígeno, aquí no existe. Entonces, la G1 es parecida a la G2, ¿no? Y su diferencia entre el G1 y G2 radica también en esta parte. Este es doble enlace en este anillo y aquí es enlace sencillo. Y decíamos que la M1 y la M2 provienen de la B1 y de la B2. Es decir, es la misma estructura química, solamente la diferencia es en este grupo funcional, oxidrilo. La B1, acá tenemos un grupo funcional oxidrilo en la micotoxina M1 y en la M2 es igual a esta y también existe un grupo funcional oxidrilo. Bien, aquí tenemos en una tablita, tenemos los tipos de hongos productores de micotoxina. Cuando hablamos de hongos que contaminan los silos y que producen toxinas, las micotoxinas, estamos hablando de los hongos de los Aspergillus y de los Penicillium. Estos dos tipos de hongos son los que se multiplican en los silos, es decir, en condiciones de humedad controlada, de humedad relativa. Entonces, las aflatoxinas, la ocratoxina A, la patulina, la citrinina, son las micotoxinas que en mayor proporción se encuentran en los silos, debido a que estos microorganismos, estos hongos, son los que se multiplican en los silos, el Aspergillus y el Penicillium. Los otros hongos que producen micotoxina contaminan al grano en la planta, en el campo. Por ejemplo, el Fusarium. Este Fusarium son hongos que se multiplican en la planta. Por eso que tenemos este tipo de micotoxina. Por ejemplo, el DON que hablábamos en el trigo, ¿no? Es contaminado ya en el campo, no se contamina en los silos. La toxina T2, el nivaledol, la cearalenona, la fumonicina, son las más importantes micotoxinas que se producen en el campo. Y también este hongo, la alternaria, y el clavicep, que produce alcaloides. Entonces, resumiendo, los hongos, el Aspergillus y el Penicillium, son hongos de almacén. Los hongos de campo es el Fusarium, la alternaria y el clavicep. Por eso que dividimos a los hongos en hongos de campo y los hongos de almacén. Esto debido, ¿no es cierto?, por ejemplo, los hongos de campo son hongos que se multiplican a altos contenidos de humedad. Sin embargo, en el silo, estos hongos se van a multiplicar con una actividad acuosa relativa.
Las concentraciones. Cuando reconocemos estas micotoxinas en los granos, desgraciadamente en nuestro país no existe norma en el caso de las micotoxinas. Es decir, no existen niveles máximos permitidos en los productos. Sin embargo, utilizamos estos niveles máximos permitidos con referencia a los países limítrofes, Argentina, Brasil, etc. Normalmente, estos son los valores que utilizamos para las toxinas. Por ejemplo, para la aflatoxina B1, que es la micotoxina más peligrosa, su concentración máxima debería ser 5 partes por billón. Si vamos a hacer el análisis de aflatoxinas totales, es decir, vamos a reconocer a la B1, B2, G1 y G2 en los granos, las concentraciones permitidas es entre 10 y 20, máximo 20 partes por millón. Ese es el límite que tomamos como referencia, ¿no? Para aflatoxinas totales. Y para las aflatoxinas M1, entre 0,05 y 0,5 partes por billón. Bien, entonces normalmente es el valor límite que nosotros tomamos como límite en las micotoxinas, 20 partes por billón. Bien, estoy resumiendo lo que es micotoxina, ¿no es cierto? Es decir, todo lo que es producción de micotoxina a partir de diferentes hongos lo tiene que ver en la materia de toxicología. Cómo esos hongos van sintetizando en su metabolismo biológico, metabolizan estos metabolitos secundarios, ¿no? ¿Qué daño ocasionan en los animales, ¿no? Y, por supuesto, en las personas? Es decir, ¿qué tipo de daños ocasionan, por ejemplo, cuando estas micotoxinas están en los alimentos balanceados y es ingerido, por ejemplo, por los pollos, los pavos, los cerdos, ¿no? Las vacas, etcétera? Eso lo han visto en esa materia, ¿no? ¿Qué daños ocasiona esta micotoxina? Porque estas micotoxinas directamente no van a matar. Por ejemplo, en el caso de los pollos, cuando vieron esa materia, les he explicado, por ejemplo, el primer indicio de consumo de micotoxina en los pollos es que los pollos en el pico ya tienen unas heridas que les impide comer a los pollos. Al no comer los pollos se muere. Después han visto en los cerdos, ¿cierto? Que, por ejemplo, las cerdas tienen problemas hormonales por problemas de micotoxina. Cómo se acumulan las micotoxinas en algunos órganos, como es el hígado y los riñones. Todo ese mecanismo ustedes lo han visto, ¿no? En la materia de micotoxina, de toxicología. Entonces, lo que nos interesa a nosotros en esta materia solamente es conocer qué tipo de hongo se multiplican en los silos, qué tipo de micotoxinas producen y cómo los vamos a reconocer nosotros en nuestros centros de acopio. Tenemos diferentes técnicas de reconocimiento, ¿no? Muchas de ellas son técnicas bastante largas que necesitan laboratorio. Por ejemplo, la técnica del HPLC es una técnica que se utiliza normalmente para calibrar los instrumentos, porque esa técnica, aparte de tener un laboratorio personal entrenado, son análisis bastante largos y caros.
Entonces, las técnicas que normalmente utilizamos nosotros en los centros de acopio son las técnicas de ELISA. Tenemos varios métodos en la técnica de ELISA. Tenemos los anticuerpos marcados, ELISA directo, ELISA indirecto, ELISA sándwich, antígeno marcado, ELISA competitivo, etc. Todas estas técnicas seguramente lo han visto, ¿no es cierto?, en la materia de análisis. Nosotros vamos a hacer uso, vamos a hablar de la ELISA competitivo. Es esta técnica que vamos a ver en detalle, que es lo que hacemos normalmente en el centro de acopio. Bien, como yo necesito unas 2 horas para hablar sobre los antígenos, los anticuerpos, etcétera, cómo se hace el análisis, cómo se utiliza esta técnica, entonces lo vamos a ver la próxima clase. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta? Antes de despedirnos. Hola. Ingeniero, una consulta sobre los Sí. grupos. ¿Nos va a decir usted los temas que vamos a...? Ese trabajo le va a hablar la auxiliar. Ella ya sabe. En función al número de alumnos, le dije que conforme grupos no solamente para el laboratorio, sino también para la evaluación, grupos de A4. Ustedes pasan de 50 alumnos, ¿no? Entonces Sí, sí. ustedes van a formar grupos de A4. Y la auxiliar le va a mandar los temas. Ella ya le va a mandar temas desarrollados, ¿no?, que tengan un contenido de ciencia y tecnología. Ella le va a mandar esos temas. Y sobre esos temas ya ustedes pueden trabajar, mejorar esos temas, ¿no? Y normalmente ustedes pueden agarrar esos temas y volverlo a mandar ya mejorado con algo, ¿no es cierto?, con otra letra o con otro color, donde ustedes están contribuyendo a ese trabajo. Entonces, el número de trabajo, ahí está los trabajos de toda esta primera parte, que ella les va a enviar y le va a decir, primero ustedes van a conformar los grupos y a esos grupos le va a mandar todo ese material para que ustedes estudien y complementen, ¿no? Y es de ahí donde ustedes van a ser evaluados con el primer parcial. Esos grupos van a quedar hasta el final para la parte práctica, etc. Esos grupos ustedes lo tienen que conformar. La auxiliar no le va a decir de qué alumnos está conformado cada grupo. Ustedes tienen que darle la conformación de los alumnos por grupo. Ya, ingeniera, muchas gracias. Ya. ¿Alguna Inge, pregunta sobre el tema, por favor? Sí. perdón, Inge, pasa que yo entré tarde porque no daba mi wifi. ¿Será que me puede tomar en cuenta? Claro. La asistencia es importante. No pasan clase, no dan examen. Zurita Camacho, Raiza. Ingeniero, a mí igual, por favor. Bazán ¿Ya? CFP, por... ¿Alguien más? Parte de Bazán. Sí, ingeniero. Gracias. Felipe. Ingeniero, una más, por favor, Felipe Sí, Villanueva. pero Bazán no está en mi lista. Pero me nombra, ingeniero, en las anteriores clases me nombraba. Estoy inscrito. Ah, ya, Mario, ¿no? Sí, Pero gracias. usted está con asistencia usted ahora. Villarroel, ingeniero, por favor. Villarruel. Ricardo, Ricardo. sí. Sí. Ya. Felipe ¿Alguien Tania, más? ingeniero. Felipe Japasa. Sí. Ya. ¿Alguien más? Bien, nos vemos. Hasta luego. Cuídense. Recording stopped.